La guerra entre Rusia y Ucrania tiene más de 2 años y creo que no han muerto en esa guerra 5 periodistas. En un plazo de 7 meses, casi que lleva la guerra entre Israel y Hamas, han muerto más de 30 periodistas por los constantes bombardeos israelíes a la Franja de Gaza. Quiero tocar un tema muy importante y es que el mundo está jugando a la guerra y cómo el cinismo y el descaro por parte de algunos gobernantes de diferentes países están jugando a la guerra. ¿Por qué digo que están jugando a la guerra? Señores, el conflicto Rusia-Ucrania se ha extendido más de la cuenta. Moscú, cuando hablo de Moscú, hablo de Rusia, pensaba que en varios meses esto se iba a terminar, pero no fue así. Porque recordamos que la OTAN, dirigida por los Estados Unidos, la Unión Europea, le ha enviado miles y miles de millones de dólares en armamento a Ucrania. ¿Logró conseguir su objetivo Estados Unidos? Sí. ¿Por qué? Porque logró vender, recuerden que Estados Unidos es un gran comerciante de armas de fuego, de armas de guerra, y la guerra generan ganancias millonarias para esos países y le benefician su economía. Pero ¿cuál es el matiz de este tema? O sea, ¿dónde yo quiero llegar con todos ustedes? Vamos a tratar de concatenar varios temas para que usted pueda entenderme. Miren, hace unos meses, la Corte Penal Internacional de Justicia, con su sede en La Haya, omitió una orden de arresto contra el presidente ruso Vladimirovich Putin. Por supuesto, crímenes de guerra en Ucrania. Bien, hasta ahí vamos bien. Después de la guerra de Ucrania se genera un conflicto en Medio Oriente entre Palestina, o lo mejor conocido, la Cisjordania ocupada, la Franja de Gaza, e Israel. El grupo islamista, mejor conocido como Hamas, el 7 de octubre, llevó un ataque contra suelos israelíes donde lanzaron más de 5,000 cohetes. Mientras lanzaban esos 5,000 cohetes, entraban a tierras israelíes, recuerden que hacen frontera, por parapente, por lancha, motocicleta, vehículos. O sea, fue un ataque bien coordinado. Bien coordinado. Y asesinaron a más de 1,300 entre civiles y militares israelíes. Ataque que un servidor condena. Porque no estoy de acuerdo que mueran personas inocentes que no tengan nada que ver con el conflicto y el odio entre dos países. Entre estos países. Bajemos aquí, Miguel, yo te pido esas imágenes ahora. Porque esas imágenes que ustedes vieron en pantalla, yo voy a tratar de concatenarla con lo que está pasando en Ucrania y el conflicto de Rusia. Le dije que la Corte Penal Internacional de Justicia, con su sede en Haya, omitió una orden de arresto contra Vladimir Putin. Hay países que esta sede no tiene jurisdicción, o sea, no está dentro de esos acuerdos. Esta Corte Penal Internacional se genera cuando Adolfo Hitler se firma lo que es el Acuerdo de Nuremberg en el 1974. Este acuerdo se firma para que no se haga experimento, ni se utilice ningún tipo de químico, ni se vuelva a cometer abuso contra la población civil. Bien. La Corte ordena esa orden de arresto contra Vladimir Putin, por supuesto, homicidio en Ucrania. Ahora bien, ¿dónde está el cinismo
¿Dónde está el descaro del arribismo, de que el más grande quiera comerse al más pequeño? ¿Acaso Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, no está llevando a cabo un genocidio en Gaza? Tomaron como excusa el ataque de Hamás a Israel para cometer un genocidio que los palestinos en la franja de Gaza no tienen nada que ver con el ataque de Hamás a Israel. ¿Quiénes están pagando la consecuencia de este conflicto? Los civiles de la franja de Gaza. La guerra entre Rusia y Ucrania tiene más de 2 años y creo que no han muerto en esa guerra 5 periodistas. En un plazo de 7 meses, casi que lleva la guerra entre Israel y Hamás, han muerto más de 30 periodistas por los constantes bombardeos israelíes a la franja de Gaza. Porque recordemos que Hamás lo que tiene es cohetes, lanzadores de cohetes, misiles de corto alcance. No tiene una defensa antiaérea. Israel aprovecha esta debilidad de este grupo aliado a Teherán y surca los cielos abiertamente de la franja de Gaza con sus bombarderos y bombardea indiscriminadamente zonas residenciales donde se refugian civiles. Y supuestamente alega Israel que los ataques van dirigidos contra concentraciones de supuestos terroristas que usan a los civiles como carne de cañón y se escudan detrás de ellos. Ahora, ¿dónde está la Corte Penal Internacional que no juzga a Benjamín Netanyahu por crímenes de guerra? En Gaza se ha comprobado que han muerto más de 14,000 niños. Pero ¿dónde está esa prensa mediocre, mercenaria de la comunicación, como así le llamo? A esos periodistas que se venden, que bailan el juego de la pantomima que le dicta el norte y la Unión Europea. ¿Dónde están? Si no es por otros medios independientes que no coquetean con ningún gobierno y que trabajan del cara al sol para decirnos la verdad, esa noticia no la conociéramos. ¿Por qué la Corte Penal Internacional no dicta una orden de arresto contra Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, por crímenes de guerra y el genocidio que está cometiendo en Gaza? Ah, no, esto no les importa a la porquería de Corte Penal Internacional de Justicia con su sede en Haya. ¿Tú sabes por qué? Porque el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo hace unos meses que si Israel no existiera, ellos inventaran uno. ¿Tú estás escuchando? O sea, no les importa los niños que están muriendo en Gaza, los ancianos que están muriendo en Gaza, los jóvenes que están muriendo en Gaza, con tal de llevar una guerra de ideología. ¿Quién está ocupando a quién? Israel tiene derecho a defenderse. ¿Para defenderse de quién? Los que se están defendiendo son los de la franja de Gaza, que han sido ocupados por Israel. Y ese es el pueblo de Dios. Y perdóname, Señor, si blasfemo. Sabe que te respeto, te amo. Pero yo considero que tu pueblo no debe cometer el crimen que está cometiendo contra personas inocentes. Estoy de acuerdo que los que perpetuaron el ataque del 7 de octubre por parte de Hamás vayan a la cárcel y que paguen su condena. Pero Israel lleva ¿cuántos años masacrando ese pedacito de tierra que tiene 362 kilómetros cuadrados, 6.5 de ancho? Es lo que tiene la franja de Gaza. Es el pedazo de tierra más habitado del mundo, con 2.500.000 personas. Ese pedazo de tierra en el Medio Oriente. ¿Qué pasó hace unos días? Israel bombardeó en Siria la embajada de Teherán. ¿Qué murieron? 7 altos mandos de la Guardia Revolucionaria iraní, incluyendo 2 altos generales
¿Qué ha dicho Irán? Que habrá respuesta. Señores, estamos jugando al juego de la guerra y esto puede salirse del control. Recuerden que las armas nucleares que teníamos cuando Estados Unidos prueba su primera arma de destrucción masiva en Nagasaki y Hiroshima, no son las mismas armas nucleares. Estas son 50 veces, 100 veces más poderosas. Y una tercera guerra mundial, dijo Vladimir Putin no hace mucho, que la cuarta guerra mundial será con palo porque no quedará nada sobre la tierra. O sea, estamos jugando al juego de la guerra y poniendo en riesgo aquello que no tenemos nada que ver con un conflicto de ustedes. Ustedes lo que tienen que hacer, ellos, irse a un campo y ponerse a ustedes los mandatarios y fusilarse entre ustedes mismos. Pero no sometan a un pueblo, a un mundo que no quiere guerra, que lo que quiere paz, pero que ustedes, por defender sus intereses, condenan a otros países a sufrir el yugo de la guerra. Vamos a ver este video para que ustedes vean donde murieron periodistas en un ataque israelíes y lo que ellos dicen, nosotros vinimos a hacer un trabajo y nos están masacrando. Veamos. El hospital de Al-Aqsa ha sido de nuevo blanco de los bombardeos israelíes. Varias personas han muerto y decenas han resultado heridas, entre ellas varios periodistas que colaboran con medios extranjeros. No llevamos armas, no tenemos nada que ver con la guerra, solo intentamos contar noticias. Según Tel Aviv, en los bombardeos murió un alto cargo de la yihad islámica. Más al norte, donde la ONU recuerda que la situación humanitaria es catastrófica, el mayor hospital de Gaza, el de Al-Shifa, lleva 2 semanas de asedio. Hamas denuncia que más de 400 personas han muerto en los ataques. Israel asegura que 200 terroristas han muerto abatidos. Son combates, dice Netanyahu, necesarios para acabar con Hamas. El presidente israelí mantiene su objetivo, una operación por tierra en Rafah, la ciudad fronteriza con Egipto, donde 1,5 millones de desplazados se refugian de los combates. Esta madrugada a Netanyahu le han operado de una hernia. Dice su equipo médico que todo ha ido bien. Ese asesino que ustedes vieron en pantalla, bajemos aquí, Miguel, conmigo. Ese asesino que ustedes vieron en pantalla es el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Tipo de sangre fría, un tipo que no le importa el dolor de otro. El hospital Al-Shifa es el hospital más importante de la Franja de Gaza y el más grande. Llevaron a cabo una operación, un bombardeo. Ellos alegan que ese lugar era un campo de inteligencia y desde allí se perpetuaban ataques contra Israel por parte de Hamas. Señores, qué cinismo. La Corte Penal Internacional, ¿dónde está? Yo no la veo. No se pronuncia. Que dicten una orden de arresto contra Benjamín Netanyahu. Que sí está llevando a cabo un genocidio en Gaza. Pero no le interesa. Para que ustedes vean que hay personas y militares que tienen conciencia, las imágenes son crudas, advierto, las imágenes son crudas. Un soldado estadounidense en los Estados Unidos se prende en fuego frente a la embajada israelíes de Israel en los Estados Unidos. Y él dice, yo no voy a ser parte del crimen y del genocidio que está apoyando mi país en Gaza. ¡Viva Palestina libre! Miremos el video. Se van a ver. Will no longer be complicit in genocide. I'm about to engage in an extreme act of protest, but compared to what people have been experiencing in Palestine at the hands of their colonizers, it's not extreme at all. Can I help you, sir? Oh, free Palestine! Hey! ¿Por qué fue fuerte? Hasta consumirse, este joven grita, ¡viva Palestina libre! ¡Viva Palestina libre! Un soldado estadounidense se prende fuego frente a la embajada de Israel en los Estados Unidos. Pocos medios se dieron eco de esta noticia.
porque no le conviene decir el descontento que hay en la fila de los militares estadounidenses con el genocidio que lleva a cabo su país en otros países, con las ocupaciones y los abusos. La bosta imperialista, ¿cuándo se quitará del cuello de los más desposeídos? Señores, el mundo está mal. El mundo está mal. Y ojalá que esto algún día pueda cambiar.